como ya viste en el video de la serie, estamos estudiando una serie que se llama El corazón de un rey. Y esta serie está basada, o es todo el libro de Samuel, y estamos primero en Primera de Samuel. Mientras estudiaba este libro descubrí que sí se dice Primera de Samuel. Tenía un amigo que siempre me corregía porque decía, no, es primero porque es primer libro de Samuel, no primera. Y acabo de descubrir esta semana que realmente Primera y Segunda de Samuel, de hecho lo vimos en el video la semana pasada, Primera y Segunda de Samuel son un solo libro que se partió en dos para poderlo estudiar. Entonces es primera parte y segunda parte. Así que Primera de Samuel vamos a estudiar hoy. Entonces, vamos a comenzar. Si a alguien le duele el corazón, ¿qué hay que hacer? Apagar la luz. Porque ojos que no ven, corazón que no siente. Gracias. Ya que empecé con el pie derecho, ahí les va otro. El corazón de algunos hombres es como un manicomio. Siempre hay espacio para una loca más. Cuando en Deuteronomio 10:16 Moisés dijo, por eso circunciden sus corazones, el distraído del pueblo dijo, ¿qué? ¿También eso? Si les dieron, es más para cristianos. Una señora se acerca con un hombre ahí medio extraño y le dice, oiga, ¿usted a qué se dedica? Y le dice, soy traficante de órganos. Madre mía, ¿no tienes corazón? Y luego, no, se me terminaron, pero el viernes me llegan 2. Muy bien, gracias por reírse. Hoy vamos a hablar, el título de nuestro estudio de hoy es 5 corazones y vamos a estar estudiando Primera de Samuel, capítulo 2. 5 corazones, por eso estamos haciendo chistes de corazones. Porque el título de hoy es 5 corazones y vamos a estar estudiando primera parte del libro de Samuel, capítulo 2. Y mientras estudiamos algunas partes de todo este capítulo, porque es un poquito extenso, nos vamos a encontrar con 4 posibles respuestas del corazón de un creyente. 4 posibles respuestas del corazón de un creyente. Y obviamente son respuestas a Dios, pero ya no cabía ahí. 4 posibles respuestas del corazón de un creyente. Y de estas respuestas que vamos a ver, 2 son buenas y 2 son malas. Tú me vas a tener que ayudar a distinguir cuáles son buenas y cuáles son malas para que pongas atención. Entonces, si tienes tu Biblia o tu teléfono, tu tablet o lo que sea que uses para leer la Biblia, acompáñame a Primera de Samuel, capítulo 2, y vamos a comenzar leyendo solamente el versículo 1. Que dice, ¿así ya están ahí? ¿O los espero? ¿Estarán todos listos? Dice, esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Luego Ana oró esto, mi corazón se alegra en el Señor me ha fortalecido, ahora tengo una respuesta para mis enemigos, me alegro porque tú me rescataste. Como recordarán, la semana pasada vimos y hemos estado viendo esta historia de Samuel y Ana, ¿no? Esta Ana era una mujer que no podía tener hijos, iba cada año con su marido a adorar, a presentar sus ofrendas, y ella le pidió a Dios que le diera un hijo, y ella estaba ahí orando como hacia dentro o en voz baja, y el sacerdote de ahí vio que estaba hablando como sola y pensó que andaba borracha. Pero luego ya ella le explicó que no, que estaba abriendo su corazón delante de Dios. Y la historia corta es que Dios le dio un hijo. Y aquí es donde retomamos la historia del día de hoy. Ana dice que oró y esta oración comienza diciendo, mi corazón se alegra en el Señor me ha fortalecido. Ahora tengo una respuesta para mis enemigos, me alegro porque tú me rescataste. Entonces, vamos a hablar de Ana, el primer corazón que encontramos en esta historia. Y Ana pues era una mujer devota y una mujer que había abierto su corazón delante de Dios al punto en el que Dios contestó su oración de darle un hijo. Tenemos ahí la imagen, le tomamos una foto a Ana, mírala. Obviamente no es una foto, es una representación gráfica. Ana significa gracia o favor. Y esto es súper interesante porque muchos nombres bíblicos se adelantan a lo que va a pasar con la gente. O sea,
A Ana le pusieron gracia o favor cuando ella nació. Y curiosamente, años después, cuando ora, lo que recibe de Dios es gracia y favor. O sea, Dios contestó su oración. Entonces, cuando ella decidió orar y poner su incapacidad de tener hijos delante de Dios, Dios le da un hijo. Y luego Ana dice: Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar. Y es una cosa como bien extraña, porque pues pareciera como, ¿para qué pides algo y luego se lo vas a devolver a Dios? O sea, si yo pido un carro y digo: Dios, si tú me das un carro, yo se lo voy a regalar a alguien más. Pareciera una cosa como contraintuitiva, ¿no? Entonces, ¿para qué lo pides y lo vas a dar? Pero Dios ve el corazón, y Dios vio que Ana estaba teniendo un corazón sacrificial, dadivoso, que aunque tuviera un hijo, lo iba a dedicar o entregar al Señor. Entonces Dios contestó su oración. Ana probablemente era muy joven cuando se casó, como era la costumbre de la época. Podría tener entre 18 o 20 años, más que nos dice ahí que la otra señora, Penina, ya tenía varios hijos y que se burlaba de ella. Pues entonces Ana no era una mujer muy mayor, probablemente máximo tendría unos 30 años, no sé, esto estoy calculando nada más. También se puede entender que el marido Elcana había tomado otra mujer debido a la esterilidad de Ana, que era una costumbre de la época. Si la esposa no podía tener hijos, para poder tener descendencia, el hombre tomaba otra mujer. Por eso creemos que dice que Elcana amaba a Ana, pero pues no podía tener hijos. Y leímos en el capítulo anterior que se esperó hasta destetar al niño para llevarlo y entregarlo a Dios. Entonces creemos que el niño tendría unos 2 o 3 años. Entonces, cuando Ana tiene su hijo, y esto es la versión corta, ¿verdad? Pero obviamente pasaron los 9 meses de estar embarazada, de tener ahí el tesoro, la respuesta a la oración que había tenido, que había hecho, y se llegó el momento de llevarlo y dejarlo en el templo. Y ella pues podía haberse arrepentido, podía haber dicho: Dios, pues gracias, siempre no, ¿verdad? Mejor no, porque ya tengo a mi hijo, mi tesoro, mi deseado, mi corazón. Y podría haberse arrepentido de lo que estaba haciendo, de lo que había prometido, pero ella no lo hizo. Ella no solamente confió en Dios para tener el hijo, sino que también cumplió su promesa. Entonces, esto no es una cosa cualquiera. Imagínate que tú, como madre, le prometas a Dios que vas a mandar tu hijo a China de misionero, y ya en el momento que se llegue el día de que se tenga que ir, ¿cómo te sentirías? ¿No? O sea, a lo mejor te arrepentirías. A lo mejor dirías: bueno, pues ahí va, pero mi dolor no lo puedo evitar, ¿verdad? Mi corazón está destrozado. O sea, Señor, pues ahí está. Prometí, te lo cumplo, pero estoy desgarrada por dentro, ¿no? Pero no es lo que vemos aquí con Ana. Fíjate cómo oró ella, y de hecho esto es lo que se conoce como el cántico de Ana, que nos tomaría todo el estudio de hoy estudiarlo. Solo vamos a ver esta parte, pero dice: mi corazón se alegra en el Señor me ha fortalecido, ahora tengo una respuesta para mis enemigos, me alegro porque tú me rescataste. Entonces, esto es impresionante. Ella no estaba sufriendo al dejar su hijo, al entregar, al cumplir su promesa, estaba con gozo. Y esto se convertiría en una sombra o en una pista de lo que Dios el Padre iba a hacer al entregar también a su Hijo Jesús por nosotros. Y más adelante está registrado que Dios le concedió tener otros 3 hijos y 2 hijas. Así que ella en total tuvo 6 hijos. Samuel, a quien entregó, y otros 5. Entonces tenemos muchísimo que aprender del corazón de Ana. Entonces les decía, este cántico, esta canción que está registrado ahí, que Ana oró y cantó, yo no sé cómo fue, ni lo voy a intentar, pero probablemente fue algo muy padre de escuchar, porque dice que ella estaba alegre. O sea, fue una canción de gozo, fue una canción de agradecimiento, a pesar de que estaba perdiendo a su primogénito. No lo estaba perdiendo, lo estaba entregando. Quiero mostrarte lo que dice también Salmos 104.
Entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre. Aunque ciertamente hay momentos en los que venimos a Dios cargados, tristes, deshechos, golpeados por el mundo, también se nos ordena en la Biblia que vengamos delante de Él con gozo. Porque sin importar cuán mala sea tu situación, hay cosas que Dios ha hecho que son buenas por ti. Hay bendiciones que has recibido. O sea, si estás súper enfermo de algo, pues sigues vivo. Dale gloria a Dios de que sigues vivo y ten gozo en lo que Él está haciendo en ti. Y si no tienes nada de dinero, pues dale gloria a Dios por tu vecino que te presta o tu mamá que te invita a comer. O sea, algo bueno ha de haber en medio de cualquier situación, por muy mala que parezca. Entonces, la posible respuesta del corazón de un creyente, número 1, es la alabanza y gratitud. Respuesta del corazón de un creyente, número 1, alabanza y gratitud. Esa es una respuesta que como creyentes anhelamos tener o deberíamos anhelar tener. Tristemente, algunos de nosotros nos acostumbramos mucho a la queja. La queja es lo contrario al agradecimiento, lo contrario a la alabanza, ¿verdad? Yo iba seguido a comer a una casa donde los hijos de la señora que cocinaba ahí siempre tenían algo malo que decir de la comida. Siempre. Yo cuando me di cuenta empecé a poner atención y cada día, cada comida que se servía era, le faltó sal, hoy pica mucho, hoy no pica, están duras las tortillas, esto y lo otro. Todos los días yo estaba fastidiadísimo, pero no podía decir nada porque era un gorrón ahí. Entonces me invitaban a comer y pues yo no podía decirles a ellos nada. Sin embargo, yo ponía atención y era como, estos malagradecidos, está bien rica, está bien, o sea, ¿por qué se quejan? Y a veces así estamos nosotros y no nos damos cuenta, ¿no? Con cosas muy simples, no tiene que estar destrozándose tu vida para que te quejes. A veces es, ay, qué calor, ay, qué feo huele, ay, qué hambre, ay, está muy oscuro aquí, ay, hay mucha luz, ay, la silla esta, ay, el otro, y no te das cuenta. Se ríen porque algunos, perdón, si le atiné a algo es el Espíritu Santo hablándote y no yo. Se quejan del calor, ay, hace calor, y luego está el frío, ay, hace frío, ay, el aire me da aquí directo, tráigase una chamarrita, un suéter, pues que no podemos darle gusto a todos, perdónenos, si quisiéramos, pero no se puede. Entonces, perdón si estoy dando justo en donde les duele, pero hay que ser agradecidos. Y si hay cosas malas en este mundo, sí, vivimos en un mundo caído, sí hay cosas malas que nos pasan, sí hay cosas que no son como nos gustaría, pero tenemos que escoger darle gratitud y alabanza a Dios en lugar de quejarnos y ser malagradecidos, ¿ok? No tienes que esperarte a que todo esté bien para ser agradecido y alabar al Señor. Tienes que cambiar tu forma de ver las cosas, porque siempre va a haber algo malo, siempre va a haber algo de qué quejarse, siempre va a haber algo de qué amargarse. Pero lo que tiene que cambiar no es tu situación, sino tu enfoque en lo que Dios te ha dado y saber que tienes bendiciones a pesar de lo malo que te esté pasando. Ana había entendido eso. También quiero hablarte de un hombre que se llama Peter Mutavasi. Peter Mutavasi, estuve practicando todo el día para decirlo bien. Este Peter es el negrito de ahí de en medio. Peter creció, o Peter, si lo quieren decir así, Pedro, creció en Uganda en condiciones de abuso y pobreza. Él tuvo que salir de su casa huyendo cuando tenía 10 años, vivió en la calle, una vida terrible. Y viviendo en la calle se encontró con un trabajador humanitario que le conoció, le dio de comer, lo ayudó a salir de donde estaba y básicamente le transformó la vida, ¿no? Este hombre, Peter, pudo estudiar, pudo finalmente salir de Uganda para ir a vivir a Estados Unidos, y él, después de haber sido rescatado, se convirtió en empresario y decidió convertirse en un defensor de los niños en adopción, al punto en el que él llegó a atender o a cuidar en su casa hasta 36 niños, en agradecimiento a lo que Dios había hecho por él cuando él era niño, porque es un hombre cristiano. Entonces, ahora algunos de los que han pasado por su casa los ha adoptado, muchos otros
los ha atendido, los ha cuidado temporalmente y luego los manda o ya crecieron o se van con su familia, pero al punto al que está ahorita creo que tiene 5 o 6 niños que ha adoptado. Además, no tiene esposa, es un padre soltero. Así que en lugar de estar viviendo la vida fácil de empresario, soltero, adulto, o sea, yo no sé, si yo fuera soltero y empresario y así, no sé, no estaría pensando en adoptar 30 niños, ¿me explico? Porque yo no viví en la calle, porque yo no fui así, entonces no tengo ese agradecimiento. Pero este hombre dice, estoy tan agradecido por Dios, con Dios por lo que hizo por mí, que yo lo voy a devolver a través de otros niños. Entonces, qué bendición para todos los niños que han encontrado ahí una familia, el amor de un padre y han salido de la orfandad o de la calle, donde sea que han estado. Entonces, este hombre, igual que como decíamos, cambió su perspectiva de estar pensando en todo lo malo, en todo el mal pasado que tuvo, a ser agradecido por las oportunidades que Dios le ha dado. Así que esta es la primera actitud del corazón. Ahora vamos a seguir leyendo los versículos del 12 al 16. Tú puedes leer todo el capítulo si quieres en tu casa para que veas ahí la canción de Ana. Está muy bonita. Pero vamos a ir al versículo 12. Ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes, como el del diablo, ¿se acuerdan? Mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía, el sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. Algunas veces el sirviente llegaba aún antes de que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar. Exigía carne cruda antes de que hubiera sido cocida para poder asarla. Si el hombre que ofrecía el sacrificio respondía, toma toda la que quieras, pero solo después de quemarse la grasa, el sirviente insistía, no, dámela ahora o la tomaré por la fuerza. Ahora, estos eran unos mafiosos. Aquí está hablando de los hijos de Elí, que se llamaban, no sé si lo leímos ahí, pero se llamaban Ofni y Fines, que van a aparecer ahí también. Estos hombres, Ofni significa puño cerrado o mano, fíjate cómo los nombres tienen mucho que ver. Y Fines significa moreno. Bueno, esas fotos pues son de internet, no quiere decir que así se veían, ¿ok? Pero eran gorditos porque dice la Biblia que cuando la gente llevaba el sacrificio, en el Antiguo Testamento, los del pueblo de Dios tenían que llevar un becerro, un tipo de sacrificio que el sacerdote mataba, pues preparaba y luego lo ponía a quemarse como una ofrenda para el Señor. Después, algunas partes de esa carne, los sacerdotes podían tomarla al final. Pero estos hombres eran unos maleantes y se adelantaban, mandaban a uno de su gente a quitarle el sacrificio a las personas antes del tiempo que se supone que ellos deberían tomarlo. Entonces, al inicio del versículo 12 dice, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor. O sea, se supone, bueno, no se supone, estos hombres eran hijos del sumo sacerdote. Eran sacerdotes también, se estaban entrenando ahí para servir a la gente. Estaban ahí para ser como un intermediario entre Dios y la gente, tomar el sacrificio de la gente y decirle a Dios, Dios, aquí está, perdónalos. Y esa era la labor de ellos como sacerdotes. Pero en lugar de servir a la gente, se aprovechaban de la gente. Y de hecho, esto no es algo que solo pasara en esa época. También le pasó a Jesús en la época en la que Él estuvo en este mundo. En Mateo 23, 27 y 28 dice lo siguiente: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía
y desenfreno. Santo Dios. Es casi la misma historia que con los hijos de Elí. O sea, no tenían freno, no podían contenerse, no podían esperarse un rato más a que les tocara, se adelantaban, abusaban de la gente y además hipócritamente, porque se supone que eran los santos del pueblo, los sacerdotes del pueblo. De hecho, hay algunas versiones que cuando dice ahí en el versículo 12 que eran unos sinvergüenzas, hay algunas versiones más antiguas que dicen que los hijos de Elí eran hijos de Belial, o sea, como hijos del diablo o hijos del demonio, ¿no? De tan mal que se estaban comportando. Y si yo te digo que alguien es un hijo del diablo, te imaginas algo como esto, probablemente, ¿no? Porque pues, un hijo del diablo se ha de ver así, ¿verdad? Si te digo, oye, va a ir un hijo del diablo allá a tu casa en la noche, te esperas algo así y dices, caray, no. ¿Pero por qué o qué? O sea, pero la triste realidad es que los hijos del diablo se ven más como este. O sea, como un pastor común y corriente, ¿no? Por cierto, ese es un pastor que luego descubrieron que estaba, pues sí, muy mal. Hipócritamente predicaba y servía, pero por dentro estaba lleno de inmundicia. Entonces, los hijos del diablo no se ven como te los imaginas, ni los hijos del diablo van a tener una cara así de demonio. Los hijos del diablo, según la Biblia, también le dijo Jesús a los fariseos, son aquellos que presentan una cara bonita, una imagen, una fachada buena, pero por dentro están corrompidos, están llenos de maldad. ¿Y sabes por qué son hijos del diablo? Porque el diablo es un ex ángel. O sea, el diablo es un ser, o era un ser, no sé cómo se ve ahora, pero era un ángel, era un ser hermoso, que la Biblia enseña que se viste de ángel de luz y engaña. O sea, se presenta como bueno, pero por dentro está tronadísimo. Entonces un hijo del diablo se presenta como algo bueno, pero por dentro está mal. Es un hipócrita. Esto nos lleva a la posible respuesta del corazón de un creyente número 2, y nos puede pasar a todos: hipocresía. ¿Creen que este es bueno o que este es malo? Malo. Pero bueno, lo contrario de la hipocresía es ser verdadero. Pero la posible respuesta del corazón de un creyente número 2 es la hipocresía. Todo el mundo sabe que la hipocresía está mal, que la traición está mal, que pretender ser una cosa y hacer otra está mal. Algunos de ustedes saben que aquí, digo, yo he visto en las noticias, no sé nada de secreto ni nada más que lo que sale en la tele, pero parece ser que Sinaloa está en todo este rollo de violencia porque en un grupo criminal se traicionaron entre ellos, ¿no? Hacían como que eran amigos y resultó que no y acabaron en la cárcel, ¿no? Ustedes saben esas historias mejor que yo a lo mejor. Entonces, hasta los delincuentes, hasta la gente del mundo sabe que la hipocresía está mal, que si tú me muestras una cara y luego actúas en mi contra, está mal. No se necesita ser cristiano para saber que esto no es correcto. ¿Por qué? Porque esa congruencia es un rasgo divino que heredamos de Dios. Así como tenemos esta sensación de justicia y por muy malo que sea, siempre quieres que se haga justicia, eso es un rasgo divino. La congruencia, la transparencia también existe en el corazón humano porque Dios lo puso ahí. Hasta el más pecador dice o exige congruencia de los demás y hasta el más pecador aborrece la hipocresía, a menos que sea él el hipócrita, ¿no? Y entonces sí le gusta. La prueba de esto pero una prueba de esto fue el caso de un ciclista famoso que se llamaba Lance Armstrong. Este hombre, si has escuchado del Tour de Francia, creo que va a haber una etapa del Tour de Francia aquí en Mazatlán próximamente, no sé cómo funciona eso. Si es en Francia, pues no debería ser en Francia. Bueno, no sé, luego me explican. Pero este hombre fue ganador del Tour de Francia 7 veces, por eso está haciendo ahí esa seña. 7 veces ganó el Tour de Francia, es una cosa impresionante, como ganar la final de fútbol mexicano 7 veces, o sea, seguidas. Nadie ha hecho eso, ni siquiera el Santos Laguna, el mejor equipo de, no se crea. Entonces, este hombre ganó 7 veces, después le dio cáncer
venció el cáncer y salió a hacer una campaña y tuvo una fundación. Y había estas pulseras amarillas que decían Livestrong o vive con fuerza, porque él se apellidaba Armstrong, y fueron muy famosas por allá de los 2000 o no sé qué año. Pero resultó que las 7 veces que ganó estaba drogado. O sea, no drogado como los de aquí que ves en la calle, pero usando algún tipo de droga que lo hacía rendir más y que pudo ganar pues gracias a toda esa droga que se estaba metiendo muy elaboradamente. Entonces, Nike, que era uno de los patrocinadores de esto, pues de la noche a la mañana tuvo que retirar todas esas pulseras amarillas. Se calcula que había distribuido ya unas 87 millones de pulseras, 87 millones de pulseras. Todo Mazatlán creo que somos como medio millón. Y habían recaudado más de 100 millones para esa fundación del cáncer en alrededor de 50 países. Y a raíz de esto que hizo Lance Armstrong, ese ciclista, una encuesta que se hizo después lo catalogó, según las opiniones de la gente, como el atleta de todo Estados Unidos menos popular. Y quiero recordarte que hubo atletas que mataron a la esposa. O.J. Simpson, ¿no? Mató a la esposa, creo. Tyson le mordió la oreja a otro. O sea, hay un montón de casos terribles. Tiger Woods. Pero este fue considerado el peor, el indeseable. ¿Por qué? Porque engañó a todo mundo diciendo que había ganado 7 veces y resultó que por dentro estaba todo drogado. Si a los humanos pecadores no les gusta la hipocresía, a Dios menos. O sea, menos. Si a nosotros no nos gusta que alguien sea hipócrita con nosotros, a Dios menos le va a agradar eso. Entonces debemos enfocarnos o debemos ser muy cuidadosos de que lo que decimos que somos, realmente lo seamos. Y que no seamos hipócritas ni con las personas y mucho menos con Dios. Ahora, que no seas hipócrita tampoco quiere decir que vas a andar diciendo la verdad de todo sin filtro, ¿verdad? Y ofendiendo a todo mundo porque no, es que yo no soy hipócrita. A mí me caes gordo y te lo voy a decir en tu cara, ¿verdad? No, eso tampoco está bien. Es el otro extremo de la hipocresía, ¿no? Entonces, hagan lo que dice la Biblia. Estos hombres pues son el ejemplo perfecto de personas hipócritas. Ahora vamos a continuar leyendo y vamos a ir a los versículos 22 al 24 y luego también el 27 al 31. Dice, ahora bien, vamos con otro personaje. Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, otra cosa que hacían, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo, a las ujieres. Elí les dijo, he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. También dice más adelante el 27. Cierto día un hombre de Dios vino a Elí y le dio el siguiente mensaje del Señor. Yo me revelé a tus antepasados cuando eran esclavos del faraón en Egipto. Elegí a tu antepasado Aarón de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote, ofreciera sacrificios sobre mi altar, quemara incienso y vistiera el chaleco sacerdotal cuando me servía. Y les asigné las ofrendas de los sacrificios a ustedes, los sacerdotes. Esto es lo que te digo, que les tocaba la carne. Entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué le das más honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice, prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirva en el sacerdocio. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo, ninguno llegará a viejo. Sácatelas. Ay, pues, está ahí muy claro. Los hijos de Elí seducían a las ujieres, dice, a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Y los comentarios que todo mundo escuchaba, dice Elí, que todo el pueblo sabía, no era algo bueno, porque la hipocresía tarde o temprano se revela muy fácil.
Y la frase clave de esto que leímos es: ¿por qué les das más honor a tus hijos que a mí? A raíz de esto, pues, dice también que habían engordado, y promete Dios que ya no le iban a servir para siempre. Estos hombres creían que por ser descendientes de Aarón tenían ya todo resuelto y todo ganado para sus hijos y para los hijos de sus hijos, y así. Quiero explicarte un poquito lo que está pasando. Cuando Moisés sale junto con el pueblo, ese es Elí, míralo, ahí está, pues ya viejito y ya. Por cierto, Elí significa mi Dios o Dios mío, que es exactamente lo que Jesús en la cruz dice cuando es crucificado: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, porque me has abandonado. Entonces, cuando Dios asigna a Aarón, el hermano, vamos a ver otra gráfica, ¿no? Aarón, el hermano de Moisés, ahí está. Aarón, Dios lo designa como el sacerdote y a toda su descendencia. Aarón tenía 4 hijos. A ver, pon el otro. No, ese está bien, perdóname, ese no se ve. ¿El anterior? Sí. Aarón tenía 4 hijos. A Nadab y Abiú eran los primeros, y Eleazar e Itamar eran el 3 y el 4. Nadab y Abiú, la Biblia dice que Dios los mató porque se atrevieron a ofrecer un incienso extraño delante de Dios. Entonces quedaron 2 hijos, Eleazar e Itamar. Cuando murió Aarón, nombraron a Eleazar como el sumo sacerdote. Esa era la línea original. Es decir, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, iban a ser solamente descendientes de Eleazar. Pero Elí y sus hijos eran descendientes del otro, de Itamar. No sabemos por qué en algún punto el sacerdocio que le tocaba a la descendencia de Eleazar se cambió a la descendencia del otro, que es donde estaba Elí. O sea, lo que estoy diciendo es que Elí y sus hijos tenían una oportunidad de oro, recibieron gracia para cumplir con una labor que no les tocaba y la recibieron, quién sabe por qué. Dios les dio ese privilegio. Los descendientes de Itamar estaban destinados a ser los que acarreaban todo lo del templo. O sea, si recuerdas, en esa época no era un templo real sólido, sino un tabernáculo, como una tienda de campaña enorme. Los hijos de la línea de Itamar eran los que les tocaba desarmar todo, guardar todo, cargar todo, caminar por el desierto, volver a armar todo. O sea, Itamar y sus descendientes eran los de la chamba dura, de sudar, de cargar. Y la línea de Eleazar eran los sacerdotes, los que tenían como el poder, la gracia de presentarse delante de Dios sin trabajar tanto. Pero Elí, en algún momento, Dios le dio ese privilegio de ser sumo sacerdote a él y a su descendencia. Pero aquí, a causa de darle más honor a sus hijos que a Dios, esa descendencia se corta y termina ahí más adelante con Jonatán. Mira, vamos a ver la otra. Esta casi no se va a ver, pero le puse algunos colores para que alcances a distinguirlo. Este está de abajo para arriba, ¿ok? Es lo contrario. Aarón está allá hasta abajo, y luego hay unos cuadritos rojos que dicen Nadab y Abiú, que son los que se murieron, y luego están ahí Eleazar e Itamar, que son los que estamos viendo hoy en verde, ¿ok? Y luego del cuadrito verde se ve otro arriba que dice Elí. Esa era la línea de Elí, que iban a ser sumos sacerdotes hasta que Cristo regresara. Pero se corta más adelante en el otro cuadrito rojo que está ahí en medio con Jonatán. Ahí se cumplió la profecía que Dios está dando en esto que estamos leyendo. Y el sacerdocio regresó a la línea de Eleazar con todos esos que ves ahí, hasta que fueron exiliados a Babilonia. Entonces, lo que quiero decirte es que este hombre y su familia se perdió una oportunidad de oro por tener las prioridades alteradas, por darle más importancia a sus hijos que a Dios. Esa es la posible respuesta del corazón número 3. Prioridades alteradas. ¿Este es bueno o es malo? Mala. Número 3, prioridades alteradas.
O sea, no es suficiente que tú tengas a Dios. Ni siquiera es suficiente que tú tengas a Dios en número uno. Porque Dios debe ser absolutamente todo en tu vida. O sea, Dios no es el número uno para estar compitiendo siempre con el número dos y que vaya ahí como en unas carreritas, ¿no? Ay, pues ahora sí oré y puse a Dios en número uno, pero ahora dediqué mucho tiempo a mis hijos porque los amo y le ganaron a Dios. O sea, no. La vida cristiana no se trata de estar ahí con Dios compitiendo quién es el número uno, el dos, y ahora bajó el tres, o sea, como un así como dato de canción de Billboard, ¿no? La canción más escuchada. Uy, ahora Dios quedó en cuarto lugar esta semana. No. Dios tiene que ser todo en todo lo que hacemos. Tan valioso para nosotros que nuestro amor por Él hace que el amor por otros parezca odio. Déjame explicarlo, pero está en la Biblia. Mira lo que dice Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a madre, su mujer, sus hijos, hermanos y hermanas y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Ah, caray, está fuerte esto. Aborrecer a mi mamá, no, pues mi madrecita santa, ¿cómo la voy a aborrecer? No, ya no quiero ser cristiano. ¿Qué significa esto? Significa que Dios es tan superior a cualquier amor que tú tengas por quien sea, por ti mismo también, que hace ver a los demás como si no fueran tan importantes. Aborrecer también significa en el original renunciar a una opción para escoger la otra. ¿Ok? El punto es que no puedes tener los dos. No puedes amar a Dios y amar a tus hijos de la misma forma. Tienes que renunciar a uno. ¿A cuál vas a renunciar? Esa es la pregunta clave. Pablo dijo también, lo tengo todo por basura con tal de ganar a Cristo. Por ejemplo, tal vez has oído historias en las que van en un barco y tienen que tirar todo lo que hay en el barco porque hubo una tormenta y el barco se está hundiendo. De hecho, en la Biblia vienen varios, ¿no? Y tiran todo para quitarle peso al barco. Por ejemplo, en Hechos 27:19 dice: al tercer día nosotros mismos con nuestras propias manos echamos al mar los aparejos del barco. Yo no sabía, ustedes sí porque son de Mazatlán, todos saben que son aparejos, pero los aparejos son las cosas que sostienen a las velas, todo, las poleas, las velas, los palos, todo lo que hace que el barco tenga dirección, dice ahí, lo echamos al mar. Esas son importantes, pues, un barco sin velas no puede moverse. Pero era tan grave el asunto que decidieron echar por la borda todo eso con tal de salvarse. También dice más adelante que echaron el trigo al mar para aligerar la nave y que no se hundiera. ¿El trigo es importante en un barco? Sí, es la comida. Es echar la comida al mar y en el barco pues no hay oxos, no hay nada de donde más saques comida. Entonces era una cosa grave. Pero aborrecieron la comida con tal de ganar la vida. Si te mueres, pues ¿para qué quieres la comida, no? Si te mueres, ¿para qué quieres el trigo y los aparejos? Entonces, para explicarlo mejor, hoy quise traerles un minijuego, ¿verdad? Y todos vamos a participar. Este juego se llama: si tu barco se está hundiendo y tienes que escoger algo, ¿qué echarías por la borda? A ver. Y van a votar o van a participar levantando su mano. ¿Ok? Entonces, ¿qué echarías por la borda si estás en un barco que se está hundiendo? Levante la mano los que echarían el agua de horchata por la borda. Los que echarían, ¿ok? Los que echarían ahora el agua de Jamaica. ¿Ok? Muy bien. Oh, está muy parejo, ¿eh? El punto es que si tuvieras que escoger entre tu vida o en las aguas de horchata y Jamaica, ¿qué escogerías? Pues mi vida, obviamente, sáquese las aguas. El agua, más vale morir feliz que vivir sediento. Ok, a ver, una más difícil. Si tuvieras que echar algo por la borda, ¿echarías hamburguesas? Levanta la mano. Las hamburguesas que había en el barco. ¿O echarías por la borda la pizza que había en el barco? Sí. O sea, échala afuera. Sí. Bueno, ok. Bien, una más difícil. Se pone interesante el concurso. ¿Qué echarías por la borda? ¿Los que echarían por la borda la Pepsi? Sí. Oh. ¿Los que echarían por la borda la Coca? No, ¿qué les pasa a la Coca? Las dos, ¿ok?
¿A quién? Aquí va a cambiar, ¿a quién echarías por la borda? Ponle al barco, al capitán o al chef. Ahí va a aparecer, pero a ver piénsalo, el chef, el cocinero del barco o el capitán. Levanta tu mano si tú aventarías por la borda al chef. Anda, qué pecadores, ¿por qué van a echar al chef por así? Los que echarían al capitán, ok, bien. Los dragones. Muy bien, última. ¿A quién echarías por la borda? A ver. A ver, los que, se crean, no los voy a hacer elegir. El punto es, para que no se metan en problemas, porque allá está el pastor y acá estoy yo, no tienen para dónde correr, así que, sí, no, y está todo grabado. Sí, mejor me aviento yo, pues me mato. El punto es que cuando un barco se está hundiendo, no importa cuánto valor tengas, si traes un cofre de oro, si vienes con los mecanismos del barco o incluso tus propios pastores, los echas por la borda con tal de salvar tu vida. Todo se tira por la borda con tal de salvarte. Y esto es lo que debe haber en nuestro corazón cuando tenemos a Cristo. O sea, estar dispuestos a echar por la borda todo aquello que no sea Cristo. Porque nada que no sea Cristo, o sea, ninguna cosa que no sea Cristo te va a dar salvación. Entonces, teniendo a Cristo tienes más que suficiente. Y si no tienes a Cristo, aunque tengas todo lo demás, no sirve de nada. La Biblia dice, ¿de qué le sirve ganar al mundo, el hombre al mundo, si pierde su alma? Entonces Jesús no vino a ocupar el primer lugar en tu lista. Jesús vino a ser la persona que tú no vas a echar por la borda a cambio de otra. Y eso es lo que Elí estaba haciendo. Elí tuvo la elección de Dios y su honra o sus hijos y su honra. Y dice la Biblia que él decidió aventar a Dios por la borda para salvar y honrar a sus hijos, y esto no debe ser nunca algo que nosotros hagamos. Entonces, cuando Dios es tu todo, todo lo demás que hay en tu vida va a tomar el lugar correcto y vas a poder vivir y amar a tus padres y a tu madre y a tu esposa y a todo el mundo, pero a través de Dios, no en lugar de Dios. Entonces no le des más importancia a ninguna otra cosa porque vas a estar en problemas. Ahora vamos a continuar para ver el último corazón, y esto lo vamos a encontrar en 1 Samuel 2, los versículos 11, 18 y 21. Entonces acompáñame a leer esos versículos solamente. El 11 dice: y después Elcana regresó a su casa en Ramá sin Samuel, y el niño servía al Señor como ayudante del sacerdote Elí. El 18 dice lo siguiente: pero Samuel, aunque era solo un niño, servía al Señor, vestía una túnica de lino como la del sacerdote. Y el 21 nos dice: entonces el Señor bendijo a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Entre tanto, Samuel crecía en la presencia del Señor. Ahora estamos hablando de Samuel, el quinto corazón de esta historia. Samuel significa escuchado por Dios, o Dios ha oído, o Dios me ha escuchado. Y leímos que a pesar de su corta edad, él ya era ayudante del sacerdote. Esto es bien interesante porque los ayudantes del sacerdote deberían haber sido Ofni y Fines, los hijos del sacerdote, por naturalidad. O sea, eran más grandes, eran sacerdotes, eran hijos, ya estaban ahí, ya sabían hacer las cosas, pero por alguna razón ellos no estaban y el ayudante era este niño. Curiosamente, Dios tenía un plan, ¿no? En el 18 leímos que aunque era solo un niño, servía al Señor y se vestía como el sacerdote. Y en el 21 vimos que Samuel crecía, pero no solamente crecía, sino que lo hacía en la presencia del Señor. El sacerdocio era una cosa muy interesante porque Dios, como ya lo dije, destinó que solamente los descendientes
de una tribu y una línea podían ser sacerdotes. No cualquiera podía ser sacerdote. Hoy en día cualquiera podemos ser pastor si Dios nos llama. En esa época solamente los descendientes de sangre de ciertas líneas podían ser sacerdotes, como ya lo vimos. Samuel no era descendiente de ninguna línea para ser sacerdote. O sea, él no iba a ser sacerdote, jamás, porque era de otra línea. Él era sí descendiente de los levitas, los que iban a estar ahí sirviendo, los que iban a hacer algo para Dios en el templo, pero su destino no iba a ser de ninguna manera ser el sumo sacerdote. Pero Dios no llama a los que califican, sino que califica a los que Él llama, ¿no? Entonces, aunque Samuel no tenía derechos humanos para el sacerdocio, Dios vio su corazón y vio su consagración, su dedicación a Dios, y entonces eso tuvo más peso que la línea familiar o la sangre. Entonces Dios, en una época especial, de una manera especial, escogió a Samuel para ser un sacerdote extraño, un sacerdote fuera de la línea, que en una época de caos, porque todos los sacerdotes se van a morir, surge Samuel para cubrir esa labor que Dios quería cubrir para el pueblo, y a Dios no le importó que no fuera descendiente de los que Él había dicho originalmente, ¿no? Ahí lo podemos ver. Los de la línea de Leví, pues ahí lo puedes ver, los nombres están en inglés, pero es la misma idea. De ahí tenemos más adelante donde están las fotos de Aarón y Moisés, hijos de Amram y Jocabed. Los hijos de Aarón iban a ser los sacerdotes, pero algunos de esos iban a ser sacerdotes, ya lo vimos, de Nadab y Abiú, pero esos Dios los mató y acabaron siendo Eleazar e Itamar. Pero esa línea hasta arriba de Leví iban a ser los servidores. Acá del otro lado ves que Samuel descendía de Cora y de Ishar. Entonces era descendiente de los levitas, pero no iba a ser por línea sanguínea sacerdote. Pero te digo, pues Dios hizo ahí cambios, Dios es soberano y hace lo que quiere. Entonces, cuando él dejó de ser niño, pudo haberse escapado y decir, bueno, yo aquí estoy, pero me trajo mi mamá, ¿no? O sea, ya me voy, esto no es para mí. Y pues tenía cierto derecho de haberse escapado en algún momento. Pero cuando otros sacerdotes estaban ahí por obligación y por conveniencia, Samuel estuvo ahí por convicción, no solamente ahí como diciendo, pues yo no soy sacerdote, yo aquí ayudo, yo aquí barro, yo aquí cargo, pero yo no soy sacerdote. No, él sintió el llamado, algo tuvo en su corazón que lo llevó a ir y ayudar al sacerdote, a estar ahí dispuesto siempre. Lo hizo por decisión personal. O sea, sirvo a Dios porque quiero servirlo, no porque tengo que hacerlo y es mi obligación. Esta es la cuarta posible respuesta del corazón de un creyente: servicio y madurez. Posible respuesta del corazón de un creyente número 4, servicio y madurez. Un rasgo clave de un cristiano que está madurando es el servicio. Cuando tú estás sirviendo a Dios, eso demuestra que estás creciendo en Dios. Ahora, secreto, nadie podemos servir a Dios porque Dios está en los cielos y nosotros estamos aquí en la tierra. Lo hacemos de forma indirecta. Lo hacemos sirviendo a la gente. Tampoco puedes servir a un edificio y decir, voy a servir a Dios barriendo la iglesia. Sí y no. Barres de iglesia y sirves a Dios, pero porque hay gente que lo va a disfrutar, no porque el edificio esté agradecido o porque Dios diga, qué bueno que limpiaste este edificio al que nadie va, o sea, a algún lugar. No, es la gente. Cuando tú sirves a las personas, esa es la forma en la que sirves a Dios. Y el servicio, pues es trabajo, no es algo fácil, cuesta, hay que llegar temprano, hay que hacer cosas extra, hay que quedarse más tarde, hay que prepararse entre semana. Eso es normal, es trabajo, pero si lo haces te va a dar madurez como cristiano. Así que animo a cada uno de ustedes a que si no están sirviendo, busquen cómo involucrarse a servir en algo, en lo que sea, porque te va a ayudar a ti más que a aquellos que estés sirviendo. Ahora, cuando alguien ya está sirviendo,
podemos caer en esta actitud de decir, ay, otra vez, hoy tengo que ir. Y una vez escuché la historia de un cantante que ahora es pastor, que se llama Tim Hughes. Él compuso canciones como Vine a adorarte, vine a adorarte, vine a adorarte, vine a decir que eres mi Dios. Hay muchas versiones. Y la de Día Feliz, ¿saben? Oh, día feliz, día feliz. Este hombre las escribió. Y dice que cuando él estaba aprendiendo a tocar la guitarra, empezó a estar en la alabanza. Dice, una vez estaba en la alabanza y yo estaba tocando la guitarra. Y cuando fui por algo a la consola, me di cuenta que el canal de mi guitarra estaba muteado todo el tiempo, porque tocaba tan mal que no le prendían la guitarra. Aquí hemos hecho eso con algunos. Y dice que la primera vez que le dijeron, te toca dirigir la alabanza, para él fue como, wow, o sea, padrísimo, excelente, se preparó y gracias, y estaba emocionadísimo por servir dirigiendo la alabanza. Pero dice, años después estaba con unos amigos de la iglesia y me dijeron, tenemos boletos para el juego de fútbol y no sé qué. Y él dijo, oh, padrísimo, ¿cuándo es? El domingo. ¿A qué hora? A las 11. Y es como, oh, no, es que tengo que dirigir la alabanza. Era como, chale, ¿no? Y él dice, ¿cómo pasó mi corazón de anhelar dirigir la alabanza a años después decir, oh, tengo que dirigir la alabanza? Pues es lo que sucede en el corazón de todos. Si no tenemos cuidado, pasa más. Cuando empiezas a servir a Dios, estás emocionado, estás con muchas ganas, estás muy animado, pero pasa el tiempo y eso, y si no tienes cuidado, pues acabas descuidando, incluso aborreciendo el servicio, ¿no? Malaquías 1:13 dice esto: ustedes dicen, es demasiado difícil servir al Señor. Está en la Biblia, no estoy diciendo que ustedes dicen. Dice la Biblia, ustedes dicen es demasiado difícil servir al Señor y consideran un fastidio mis mandamientos, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Imagínense, están presentando animales robados, lisiados y enfermos como ofrendas. ¿Debo aceptar esa clase de ofrenda de ustedes?, pregunta el Señor. O sea, animales robados, lisiados y enfermos es como decir, me dan las sobras de su tiempo, hacen todo menos lo que les toca entre semana para preparar lo que hay que hacer, etcétera, ¿no? Entonces, esto no es una condena ni estoy tratando yo de juzgarte. Más bien quiero animarte a que si estás sirviendo, seas cuidadoso, porque esto le pasa a todos. A los pastores también nos pasa, no tenemos una carta especial que nos proteja contra esto. Más bien tenemos que aprender a disfrutarlo, a decir, ok, hay este pensamiento en mi mente, pero no viene de Dios, entonces voy a hacerlo, ¿verdad? Este pensamiento que me dice, ya no vayas a la iglesia, y luego me acuerdo que tengo que predicar y vengo. Sí, sí es cierto. También a veces nos dan ganas de no levantarnos el domingo, porque es normal, todos estamos cansados, todos nos enfermamos. Hace rato yo me sentía súper mal de la panza, sentía como que me iba a dar diarrea aquí arriba, pero pues uno se aguanta porque dices, ni modo que qué, o sea, ni modo que no predique, ni modo que le diga al pastor que no, ¿sabe qué, pastor? Está muy difícil esto porque me duele la panza y no, pues hay que darle y Dios provee y Dios, ya ni me acordaba, fíjate, ya me duele otra vez. No es cierto. Entonces, es una advertencia de amigo a amigo, o sea, esto te va a pasar. Sirviendo al Señor te vas a cansar, le vas a perder el ritmo, te vas a arranar o a ser lento, ¿no? Pero no te desanimes, o sea, pon tu mirada en Cristo, sírvele, síguele sirviendo, hazlo con una buena actitud, con un buen corazón, y eso te va a llevar a seguir fortaleciendo tu corazón y a seguir madurando. Entonces, un gran rasgo de madurez en un cristiano es el servicio. Entonces, estas posibles respuestas del corazón de un creyente van a aparecer ahí por si te faltó alguna. Pero básicamente quiero decirte que Dios está súper interesado en que tu corazón esté sano. Y hoy vimos 2 buenas actitudes y 2 malas actitudes para que tú puedas comparar tu vida contra esto y decir, bueno, estoy alabando y dando gratitud a Dios en mi diario vivir, o estoy siendo hipócrita, o tengo mis prioridades alteradas, o estoy creciendo en servicio y madurez. Y como es algo que viene en la Biblia, te garantizo que si tú lo haces, que si tú te comparas contra esto y le pides a Dios que te ayude a crecer, Él te va a ayudar, porque Él es el primero que quiere que tú sigas creciendo y madurando. Amén.
Entonces esto es lo que aprendimos hoy de estos 5 corazones en este capítulo 2 de Primera de Samuel. Quisiera hacerte una pregunta muy importante antes de que podamos ir afuera a tomar café. Esa pregunta es si tú has nacido de nuevo. ¿Has nacido de nuevo? Si tú ya tienes una respuesta clara para esta pregunta y la respuesta es sí, pues felicidades, qué padre. Si tú no tienes idea de qué significa esto, quiero explicarte qué es. Nacer de nuevo, según la Biblia, sucede cuando una persona pone su fe en Jesús. Es decir, tú crees que Él es el Hijo de Dios, tú crees que Él puede darte salvación, tú crees que Él puede limpiarte. Y como crees, entonces tú te arrepientes de tus pecados. Cuando tú haces esas dos cosas, arrepentirte de tus pecados y creer en Jesús, la Biblia lo llama nacer de nuevo. También lo llamamos ser cristiano, ser seguidor de Jesús. Son otros sinónimos. Y ser seguidor de Jesús es súper importante de acuerdo a Juan 3:3. Jesús estaba hablando con un hombre que era muy religioso, como vimos hoy de algunos hombres religiosos. Y este hombre religioso tenía una plática espiritual con él y llegaron al punto en el que Jesús le dijo, de cierto te digo, que es como decir, te aseguro que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Por esta frase, nacer de nuevo es la cosa más importante de toda tu vida, porque si tú no naces de nuevo no vas a poder ver el reino de Dios. Y lo contrario es verdad también, si tú naces de nuevo vas a poder ver el reino de Dios. El reino de Dios es lo que conocemos como el cielo, ¿no? O sea, si tú naces de nuevo vas a poder ir al cielo y ver el cielo y ver el reino de Dios. Pero si tú no naces de nuevo, la única otra alternativa que enseña la Biblia es el infierno. Y es un lugar terrible. A nadie nos gusta hablar del infierno y a mí tampoco. Pero si viene la Biblia y yo no te digo lo que dice la Biblia, estaría siendo un falso maestro y estaría engañándote, diciendo solo cosas buenas. Pero la verdad es que esto que te estoy diciendo es una cosa buena, es una buena noticia, porque estoy explicándote cómo puedes hacerle para no ir al infierno y más que eso, tener un encuentro con Dios. Y esa fórmula, esa forma es nacer de nuevo. Entonces quiero pedir a todos que cerremos nuestros ojos para no distraernos, para poder orar por los demás. Y si tú sabes que tu respuesta para esto de nacer de nuevo es que no he nacido de nuevo, o no sé si he nacido de nuevo, no sé si hoy me muero, a dónde voy a ir, pero hoy quieres estar seguro, hoy quieres entregar tu vida a Jesús y nacer de nuevo, poner tu fe en Él, te pido por favor que levantes tu mano para poder guiarte en una oración. ¿Habrá alguien en este lugar que quiera arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Jesús por primera vez? Levanta la mano. ¿Habrá alguien? Esto también es para quienes nos estén viendo en un video. Si estás viendo esto en vivo o en un video grabado, igualmente puedes escribirnos. Va a aparecer un número en tu pantalla. Y si quieres nacer de nuevo, nos encantaría saberlo, nos encantaría conocerte y guiarte a alguna iglesia. Si estás en Mazatlán aquí, si estás en otro lugar, pues encontramos una buena iglesia para ti. Pero por favor, escríbenos. Una última vez, ¿habrá alguien que quiera nacer de nuevo en este lugar?